vamos a seguir con la serie, ¿no? Una comunidad de gracia. Y hoy vamos a estar viendo la verdadera comunión cristiana. La verdadera comunión cristiana. Hoy día vivimos realmente sumergidos en la más grande, o el más grande individualismo que haya existido realmente sobre la tierra. Y ustedes me pueden decir, ¿no? ¿Cómo es esto? Si estamos interconectados unos a otros, estamos interconectados aún mundialmente con nuestros hermanos aún en todo lugar. Tenemos las mejores telecomunicaciones, satélites, celulares, internet. Tenemos las redes sociales, las mejores redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube, Google+, LinkedIn, Twenty, qué sé yo, un montón. Hay un montón de redes sociales hoy para estar conectados. Pero esta tecnología realmente mal usada nos ha aislado completamente del mundo. Hoy podemos estar viendo que hay familias destruidas sin comunicación, teniendo la mejor comunicación. Están sin comunicación y se destruyen. Personas andando por la calle con sus teléfonos celulares, en las colas del banco con sus teléfonos celulares. Y lo más terrible también es que muchas veces podemos ver o 2 o 3 personas tomando un café y sus ojos puestos en un diminuto aparato que entre comillas están interconectados, pero patéticamente están olvidándose de la persona que tienen adelante y no tienen comunicación con ella. Obviamente que la pregunta es ¿qué nos está pasando? Y la respuesta es muy sencilla y es obvia, es nuestro pecado, nuestro pecado. Dios al ser humano lo creó a su imagen y semejanza. En Génesis 1, del 26 al 27, dice, entonces dijo, y presten atención a esto, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Acá está participando la Trinidad en la creación del hombre. El ser humano fue creado para mostrar la imagen de Dios. Esa comunión perfecta, trinitaria. Eso es lo que el hombre debía reflejar. El ser humano fue creado para vivir en una sociedad y así relacionarse entre sí. El ser humano no fue creado para estar aislado, sino para reflejar el carácter de su creador, para reflejar esa comunión en la Trinidad, perfecta unidad. Cuando leemos las Escrituras a partir de Génesis en adelante, toda la Biblia, nos encontramos con las frases como por ejemplo una sola carne, un solo ejército, como un solo hombre, un pueblo, un cuerpo, una iglesia. ¿Cuántos matrimonios disueltos nos hubiéramos realmente evitado si hubiésemos entendido el significado del matrimonio como una sola carne? ¿Qué quiere decir? O sea, que no pienso solo en mi autosatisfacción, sino que estoy pensando y ayudando a mi cónyuge a crecer. No solo en lo material le voy a proveer, sino en lo espiritual, crecer, estar atendiendo todas sus necesidades en primer lugar. No buscar mi autosatisfacción. Dios hizo al hombre para vivir en una comunidad y relacionarse con otros hombres. Pero ¿qué pasó? El pecado, la desobediencia,
produjo un abismo entre Dios y los hombres. Pero esto no es solo entre Dios y los hombres, sino que ese mismo abismo también produjo una separación entre el hombre y el hombre. En nuestras mentes y en nuestras bocas late una frase siempre: mi vida es mi vida. Y si es mi vida, vos no tenés el derecho de meterte en mi vida. Producto solamente del pecado. Por nuestra naturaleza caída, el orgullo y el egoísmo han hecho una barrera, un abismo, una muralla que ni aún mi propia esposa o esposo no pueden penetrar. O en el caso de padres con hijos, hijos que han hecho una muralla hacia los padres por su pecado, su orgullo, por su naturaleza caída, y ni los padres aún pueden penetrar. Pero como decía recién, no solamente esa muralla se ha hecho hacia los hombres, sino que esa muralla se ha hecho también hacia Dios. Isaías 59:2. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharnos. Isaías 59:2. Romanos 3:23. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Estoy leyendo la versión de las Américas. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Ahí donde todo el problema surge. Es tan difícil realmente mantener una relación profunda con alguien, y todo producto de mi pecado, producto de mi orgullo y de mi egoísmo. Uno se puede preguntar, ¿no? ¿Por qué siempre hay problemas cuando tratamos de establecer una relación con otra persona? Uno se puede preguntar eso, o sea, ¿por qué? ¿Por qué tantos problemas? Bien, porque esa persona es orgullosa y egoísta igual que yo. Esa persona es orgullosa y egoísta igual que yo. Por eso, si dos orgullosos, dos egoístas se juntan, va a haber aspereza. Y ninguna relación, por más que se esfuerce, va a durar. Todo por el pecado. Realmente cuando juntamos, como yo recién decía, dos personas orgullosas y egoístas, siempre, inevitablemente, vamos a encontrar problemas. Por eso ahí, justamente, en ese instante, es la gracia de Dios en la vida del ser humano. Es cuando la gracia de Dios salva a un pecador y lo transforma por el poder del Espíritu Santo. Lo capacita para luchar efectivamente con su pecado o sus impulsos pecaminosos. Pero no solo eso, sino que consecuentemente somos capacitados para cultivar verdaderas relaciones de amor. Verdaderas relaciones de amor genuinas y profundas, pero nunca perfectas. Dios nos capacita cuando nos transforma por el poder del Espíritu Santo, por esa regeneración que ocurre en el hombre, no solamente para batallar con mis impulsos pecaminosos, sino para poder relacionarme con otro pecador salvado por gracia y para establecer un vínculo, una relación, verdadera relación de amor, genuinas y profundas, pero no perfectas. Pero no perfectas. Primera de Pedro 1:22 y 23. Primera de Pedro 1:22, 23 dice: habiendo purificado vuestras almas
por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La versión de Reina Valera 95 lo traduce de la siguiente manera. Al obedecer a la verdad mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Solamente a través del Espíritu Santo, cuando nos regenera, nos salva, nos capacita para tener un amor fraternal no fingido. Solamente por eso. El versículo 23 dice, la Reina Valera dice, pues habéis renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esta es una evidencia de un corazón que ha sido regenerado. Esta es la evidencia. El Señor Jesús dijo claramente que sus discípulos podían ser muy bien identificados. El Señor Jesús dijo eso. ¿Cómo vamos a ser identificados? Juan 13:35. Esto es lo que dijo el Señor Jesús. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El Señor fue claro. O sea, ¿quieren saber cómo el mundo va a conocer que somos sus discípulos? Si tuviereis amor los unos por los otros. Porque solamente una persona regenerada puede tener amor uno con el otro. El mundo no entiende de doctrinas. El mundo no entiende de doctrinas. Esto no quiere decir que nosotros no hablemos de doctrina ni defendamos la sana doctrina. La doctrina es para nosotros que nuestros ojos han sido abiertos y hoy podemos entender doctrina. Pero el Señor es claro en este versículo. El mundo nos conocerá que nosotros somos sus discípulos, que fuimos transformados por el poder del Espíritu Santo, que fue regenerado nuestro corazón, que tenemos una persona nueva, que somos una nueva persona cuando vea el amor que tenemos unos con nosotros. Así nos van a reconocer. Y es más, el mismo Juan en su primera carta vuelve a repetir esto. Primera de Juan 4, 7 y 8. Dice, amados, amémonos unos a otros. Es una canción que nosotros cantamos, ¿no? Sí. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es bien simple este pasaje. Si yo no amo, quiere decir que no he conocido a Dios, porque Dios es amor. Y dice que si yo amo es que conocí a Dios. Y yo soy nacido de Dios. Entonces una persona puede amar cuando es nacida de Dios. Por naturaleza, los hijos suelen imitar a sus padres y sobre todo cuando son chiquitos. Ayer nos acordamos de cómo veíamos a Efraín igualito a Viti. Acá se ve en mí realmente en estos versículos, se ve si yo realmente he sido regenerado, he sido cambiado, si mi naturaleza ha sido cambiada. ¿Cómo? Si yo tengo amor. Si yo tengo amor. Si yo no tengo amor, mi naturaleza nunca ha sido cambiada.
Es sencillo. Sigo teniendo la misma naturaleza heredada de mis padres, Adán y Eva. Esa naturaleza rebelde, egoísta, que quiere hacer lo que uno quiere hacer. Es sencillo. Imitamos a nuestros padres. Ahora, si Dios creó en mí un hombre nuevo, voy a poder amar a mi hermano. Y se demuestra con hechos concretos, como sigue diciendo el apóstol Juan en el capítulo 3, versículo 18 de Primera de Juan. Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. La Biblia textual lo traduce de la siguiente manera: hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con obra y de verdad. Así es como debemos amar. Es muy fácil decir, hermano, te amo, te amo. No, con hechos y verdad. Con obras genuinas de un corazón que ha sido regenerado. Lucas describe a la primera iglesia de esta manera. Hechos 2, 41 y 42. Hechos 2, 41 y 42. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Una iglesia grande, ¿no? Ahora, muchas veces podemos decir, pero qué iglesia grande, no se conocen entre ellos y no puede haber amor entre ellos. Fíjense lo que dice el versículo 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Más de 3,000 personas que estaban compartiendo, tenían en común las cosas. La palabra perseveraban está compuesta por dos palabras que tienen un gran significado realmente. La primera palabra en griego es adherirse, y la segunda palabra que usa acá Lucas es intensamente o fuertemente. Estaban adheridos fuertemente. Eso es perseverar. Y el texto, acá podemos ver que perseveraban, estaban añadidos fuertemente en la doctrina de los apóstoles, estaban perseverando o añadidos fuertemente en la comunión unos con otros, estaban adheridos intensamente o fuertemente en el partimiento del pan y en las oraciones. El diccionario Vine describe esta palabra de la siguiente manera, dice, denota persistir firmemente en una cosa y dando cuidado constante a ella. No solamente persistir, sino estar continuamente cuidando eso en el cual estoy persistiendo. Eso es perseverar. Estas personas, en el momento que fueron convertidas, regeneradas, salvadas por la obra de Dios, inmediatamente fueron movidos ¿a qué? A perseverar, a estar firmes, estar añadidos firmemente, constante, dando cuidado constante de esas cosas. ¿Qué cosas? La doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos no tuvieron un sentimiento que de vez en cuando los motivaba a congregarse, a estudiar la palabra, a orar, a estar en comunión o a participar de la cena del Señor. Eso era algo fuerte que le sucedió. Fue ese sentimiento que ningún ser humano puede tener por su inclinación pecaminosa. Ese sentimiento que no tiene ese deseo que una persona no cristiana no tiene hacia Dios. Nadie quiere buscar a Dios porque no tiene ese deseo. Su inclinación está hacia el mal. Bien, cuando una persona es convertida, es regenerada, ese deseo lo impone Dios, lo coloca en el corazón del hombre y entonces
esa persona puede amar a Dios, puede congregarse, puede estudiar la Biblia, puede orar, puede tener comunión unos con otros. Solamente es la obra de Dios. El plan de salvación no es salvar solamente a pecadores para que sigan andando individualmente. No. En Tito 2:14 nos dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito 2:14. Él quiso redimir a un pueblo celoso, o sea, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahora la pregunta que vamos a estar desarrollando es, ¿qué tipo de relación tiene que tener los miembros de esta comunidad de gracia? ¿O cómo debo relacionarme con todos los que fueron llamados y comprados por la sangre de Cristo? ¿Cómo puedo relacionarme? ¿Qué quiso afirmar Lucas cuando escribió que los primeros cristianos perseveraban en la comunión unos con otros? ¿Qué tipo de relación se refiere? Los cristianos podemos compartir ciertas cosas en común. Por ejemplo, nos gusta jugar al fútbol, al ping pong, salir al parque a tomar mate, para pasarle un rato bien. Y está bien, está bien. Pero esto no quiere decir que tenemos comunión. Fortalecemos nuestra amistad cristiana, pero no quiere decir que tenemos comunión. Aún más, muchos podemos asistir a la misma iglesia por años, compartir la misma confesión de fe, asistir a un estudio bíblico y así todo, no tener comunión con los hermanos. De paso, como recién decía, ¿no? Viti, muchas veces vamos a tener comunión cuando nos quedamos a comer en la iglesia. Lo que vamos a hacer el domingo que viene, vamos a juntar toda la canasta y vamos a comer juntos en la iglesia. Pero ese estar juntos comiendo no significa que tenemos comunión. De acuerdo a la comunión bíblica. Ahora, ¿cuál es ese tipo de comunión cristiana que la Biblia nos habla? La palabra que Reina Valera traduce como comunión es la palabra griega koinonía, que muchas veces hay iglesias que dicen, lo que nosotros vamos a hacer el domingo que viene, dicen, vamos a tener un momento de koinonía y nos quedamos a comer todos juntos. Eso es lo que muchas veces dice, koinos es común. La palabra realmente que ha traducido Reina Valera está muy bien traducida. Y es a aquellas personas que tienen algo en común. Comunión, tienen algo que es algo común que los une. Está muy bien traducido en el castellano. Pero ¿realmente significa eso comunión cristiana? Veamos un poquito Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Versículo 3 en adelante. Y realmente estos versículos nos van a traer bastante luz. Dice Pablo a los filipenses, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, porque vuestra koinonía, vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. De acuerdo al contexto de la carta a los filipenses, Pablo estaba dando gracias por estos hermanos que tenían algo en común con él, el Evangelio. Eso es lo que tenían en común
Pablo y los filipenses. Estos hermanos de Filipo estaban tan involucrados en el avance del evangelio que enviaron dinero, sustento a Pablo cuando Pablo estaba en Roma preso. Pero no le enviaban el dinero porque era Pablo, sino por lo que representaba Pablo en el avance del evangelio. Por eso los sostenían, porque tenían en común el evangelio y el avance del evangelio. Entonces, ellos estaban ocupados en el sustento de Pablo y en todas sus necesidades. Lo podemos ver eso después, si quieren, en todo el capítulo 4 de la carta de Filipenses. Ahí vamos a poder ver, después si lo quieren leer, van a ver cómo Pablo da gracias y los exhorta a los hermanos y cómo ellos lo sustentaron a él. Ahora, el gozo de Pablo era que estos hermanos se involucren aún más en la expansión del evangelio y que estén a la altura del evangelio. Por ejemplo, lo podemos ver en el mismo capítulo 1, versículo 27. Dice así: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Capítulo 2 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, que ahí también es koinonía, una comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Haced todo, versículo 14 dice: haced todo sin murmuración y contienda. Esta palabra murmuración no es crítica. Esta palabra murmuración es cuando lo mandamos a los chicos a hacer algo y van... Oh. Bueno, eso significa murmuración. Sin murmuración y contienda. Para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. A la luz de estos versículos podemos entender un poco mejor lo que es la comunión cristiana. La comunión cristiana. El doctor J.I. Packer lo define así, y él da dos definiciones que se complementan entre sí. Él dice lo siguiente: en primer lugar, dice Packer, en primer lugar es compartir con nuestros hermanos en la fe aquellas cosas que Dios nos ha dado a conocer acerca de sí mismo, con la esperanza de que podamos ayudarle a conocer mejor y enriquecer así su comunión con Él. En segundo lugar, dice Packer, es lo mismo, esa comunión es procurar compartir con otros lo que Dios ha dado a conocer de sí mismo como un medio de encontrar fortaleza, aliento e instrucción para nuestras almas. Esto es, yo fortalezco mi comunión con Dios, dice Packer, para ayudar a mi hermano a fortalecer su comunión con Dios. Eso es comunión. Yo fortalezco mi vida en una relación mejor con Dios y lo comparto con mi hermano para que mi hermano tenga una mejor comunión con Dios. Eso es tener comunión cristiana. El pastor Sugel lo define muy bien y dice lo siguiente: comunión es compartir con otros aquello que tenemos en común. Esto es el conocimiento de la persona de Dios y su palabra,
con miras a que mi hermano tenga una comunión con Dios más profunda y con mira a que él fortalezca y aliente e instruya su alma en el temor de Dios. Eso es comunión. Eso es la comunión bíblica. Lo vuelvo a repetir, comunión es compartir con otros aquello que tenemos en común. Esto es el conocimiento de la persona de Dios y su palabra con miras a que mi hermano tenga una comunión con Dios más profunda y con mira a que él fortalezca y aliente e instruya su alma en el temor de Dios. Cualquiera puede tener relaciones con otra persona. Uno cuando se casa comienza a tener relación con su esposa o viceversa. Uno puede adherirse a un club o pertenecer a un partido político. Pero la comunión es pura y exclusivamente de los cristianos. ¿Por qué? Porque parte del hecho que fuimos regenerados por el poder del Espíritu Santo para estar en relación con Dios y en comunión con Él. Si una persona no tiene comunión con Dios, jamás podrá tener comunión con otra persona. Porque solamente se obtiene cuando Dios obra en nuestro corazón. Primera de Juan 1:3. Juan lo dice claramente, dice, lo que hemos visto y oído, dice Juan, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primeramente acá el apóstol Juan dice algo, ¿no? Dice lo que hemos visto y oído. Esto es muy importante porque en aquel entonces estaban infiltrándose falsos profetas, falsos apóstoles y falsos maestros. Y el apóstol Juan tuvo que decir y exhortar a los hermanos diciendo paren un cachito, paren un cachito. Lo que hemos visto nosotros y oído, porque Jesús estaba con Juan, que era parte de los apóstoles, y Jesús solamente comisionó a esos 12 hombres para que comiencen la obra del Evangelio. Y por eso Pablo dice el fundamento de los apóstoles. Estos apóstoles que vieron a Jesús y oyeron a Jesús, Juan le estaba diciendo, esperen un cachito, este es el fundamento. Nosotros lo vimos, nosotros los escuchamos. Y eso es lo que nosotros vimos y escuchamos, se lo anunciamos. Ahora, ¿por qué Juan anunció esto? ¿Para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Después trata con 2 niveles de comunión, ¿no es cierto? Después de lo que hemos visto y oído. La comunión entre los hermanos y la comunión que tienen con el Padre y con el Hijo. Pero Juan no se queda ahí. En el versículo 6 y 7 hay algo muy importante. Recordemos que, como dije al principio, nosotros podemos tener verdaderamente una relación de amor con otra persona, pero no perfecta, Y Juan lo dice acá, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. En el versículo 7 de primera de Juan 1 pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Juan está describiendo acá la vida cristiana como un andar en luz. Es un reflejo a la obediencia de aquel que nos llamó. Eso es andar en luz. Dios nos llama, nos transforma y reflejamos lo que Dios hizo en nuestras vidas. Pero Juan no se queda ahí.
en la misma medida en que nosotros andamos en luz, crecemos en nuestra comunión con Dios, en consecuencia también andamos en comunión unos con otros. Pero debemos seguir leyendo. Juan dice que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y esa comunión no es una vida perfecta. ¿Por qué? Porque si no, no diría que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Nosotros andamos en comunión con Dios, nosotros andamos en luz, nosotros podemos tener comunión unos con otros, pero nuestras relaciones no son perfectas. Porque nosotros ya estamos viendo en este texto que necesitamos ser limpiados continuamente por la sangre de Cristo. Por eso inmediatamente Juan sigue diciendo, el versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dios dice que todos nosotros tenemos pecado. Aunque hemos sido regenerados, todavía hay pecado remanente. Y si nosotros decimos que no tenemos pecado, abiertamente le estamos diciendo a Dios, sos un mentiroso. Porque es lo que el texto nos dice. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Entonces, ¿cómo se entiende esto con respecto a mi comunión con mi hermano? Todas aquellas personas que fueron llamados, perdonados, liberados del poder de pecado, todavía luchan, a pesar de que andan en luz, con el pecado remanente que todavía habita en él. Pero la diferencia es que nosotros tenemos ahora ese anhelo de amar a Dios, obedecer a su palabra, obedecerle continuamente a pesar de nuestras imperfecciones. Y cuando nos deslizamos por el pecado, venimos a Él en arrepentimiento y vamos a confesar nuestros pecados, y Dios, que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, nos limpia de toda maldad. En otras palabras, andar en luz es reconocer su pecado, ir a Dios en arrepentimiento y pedir la asistencia de su gracia para poder caminar en santidad y hacer su voluntad. Por esta razón, todos los que viven de esta manera viven en comunión. Son dos personas totalmente diferentes, ambas regeneradas por el mismo Espíritu Santo, luchando con su propio pecado remanente, pero ambas personas tienen algo que los une. Es ese anhelo de amar a Dios y obedecerlo. Es ese anhelo de servirle y vivir una vida en santidad. Esa es la unidad que nosotros tenemos. Dos personas diferentes, ambas luchando con sus propios pecados remanentes, pero las dos amando a esa persona de Jesucristo que nos amó y se entregó por nosotros. El problema que nosotros tenemos es que hemos adoptado ese individualismo del mundo. Y nos decimos que nadie necesita de otro para crecer y fortalecerse en el Señor. Es ese individualismo espiritual. Pero Dios siempre usa dos canales. Uno es el Espíritu Santo. Ahí está Dios tratando con mi corazón continuamente en mi devocional privado, en mi vida privada, convenciéndome de pecado.
impactándome con la palabra de Dios. Pero el otro canal es que muchas veces Dios usa personas, hermanos, que nos amonestan con la palabra de Dios, que nos corrigen con la palabra de Dios, que nos fortalecen con la palabra de Dios. 2 canales usa Dios para un propósito: ir en camino hacia la santidad. Caminar en santidad. Esa es la unión que nosotros tenemos. Esa es la comunión que nosotros tenemos con los hermanos. Mis hermanos, nos necesitamos. Y el Nuevo Testamento está lleno de esas exhortaciones. Y voy a poner quinta fondo, porque vamos a ver un montón de pasajes. Por ejemplo, Romanos, eso sí, no sé si les va a alcanzar los dedos para buscarlo, pero anótenlo aunque sea. Romanos 15:14 dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Ese es el trabajo de un cristiano con otro cristiano. Se pueden amonestar los unos a otros. Gálatas 6:1 y 2 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, y se acuerdan que esta palabra de vosotros sois espirituales es porque fuimos regenerados, tenemos al Espíritu Santo dentro nuestro, restaurarles, dice, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Efesios 4:11 y 12 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Qué obra del ministerio? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Primera Tesalonicenses 5:14. También os ruego, hermanos. Fíjense como decíamos los domingos anteriores. Dice hermanos, no dice pastores ni diáconos. Dice hermanos, todos. Que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Segunda de Timoteo 2:22. Pablo le decía a Timoteo: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con las que de corazón limpio invocan al Señor. El cristianismo no es para vivir solos. El cristianismo es hecho, fue hecho y sigue siendo. Fuimos transformados para vivir y funcionar dentro de un cuerpo. La iglesia no es los domingos a la mañana o a la noche. La iglesia no es un estudio bíblico. La iglesia funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esa es la iglesia, esa es la comunión que nosotros tenemos. El pastor Sugel dice: el que piensa que no necesita la iglesia no es que sea un súper santo, es que no se conoce a sí mismo. Que no se conoce a sí mismo. El doctor Sproul dice lo siguiente: es común escuchar a personas declarar que no necesitan unirse a una iglesia para ser cristianos.
Ellos proclaman que su devoción es personal y privada, no institucional y corporativa. Sigue diciendo Sproul, dice, este no es el testimonio de los grandes santos de la historia. Dice, este es la confesión de un necio. Nosotros fuimos hechos nuevos para vivir en comunión con mi hermano. Estamos introducidos en un cuerpo y somos miembros los unos a los otros y todos nos ayudamos mutuamente. Veamos cómo Pablo describe a una iglesia en funcionamiento. Primera de Corintios 12:12. Primera de Corintios 12:12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Fíjense en ese texto. Dice, así también Cristo. El texto nos dice, así también Cristo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. El cuerpo tiene una relación con la cabeza. Y realmente sería necio decir que partes de mi cuerpo no tienen relación entre sí. Si tienen relación todo mi cuerpo con la cabeza. Tener relación con la cabeza, que es Cristo, es sinónimo de tener una relación con la iglesia. Tener una relación con la cabeza, que es Cristo, es sinónimo de tener una relación con la iglesia. No puedo decir que tengo relación con Cristo si no tengo relación con la iglesia. Imposible, porque así también, dice Cristo. Así también Cristo. Cristo es uno con la iglesia. Cristo es la cabeza de su cuerpo. Y si yo pertenezco al cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que tener comunión. Primera de Corintios 12 sigue diciendo, a partir del 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos, libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si le dijera al pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si dijera a la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde está el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Versículo 24. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Versículo 25. Para que no haya desavenencias en el cuerpo. Y dice, sino que los miembros, todos, se preocupen los unos por los otros. Es una tarea de todo el cuerpo, preocuparse unos por otros. Versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Esto es la práctica cristiana. Esto es comunión. Los miembros interactuando entre sí de acuerdo a cómo Dios los colocó, trabajando para el cuerpo.
fortaleciendo el cuerpo. Como decíamos recién, todo lo que recibí en mi comunión íntima con Dios, se lo doy a mi hermano para que ese hermano fortalezca su fe y crezca en el conocimiento de Dios. Pero es tarea de todo el cuerpo. Y podemos seguir aumentando. ¿Cuál es la tarea dentro de la iglesia? ¿Qué más podemos hacer? Bien. Juan 13:34, y voy rápido otra vez. Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esa es una tarea. Esa es una tarea que nosotros debemos hacer, amarnos unos a otros. Marcos 9:50, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros, teniendo paz los unos con los otros. Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. No puedo preferir a otro que no sea mi hermano. Esa es la tarea que yo tengo. Romanos 14:19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, edificándonos unos a otros. Romanos 15:7, por tanto, recibíos los unos a los otros, como Cristo nos recibió para gloria de Dios. Fíjense, mis hermanos, nosotros nos debemos recibir. Nosotros tenemos personalidades diferentes, tenemos problemas diferentes, somos totalmente diferentes unos a otros. Ahora muchas veces nosotros podemos decir, este tipo es imbancable. Bien, Cristo me recibió a mí siendo la persona más imbancable. Si yo no soy fácil de soportar, Cristo me recibió, me tienen que soportar. Obviamente que no es que yo tengo que agarrar y lo tengo que soportar solamente y soportar sus caprichos. No, ahí está la comunión. Yo voy a exhortarlo, voy a amarlo, voy a edificarlo para que crezca a la misma imagen del Señor Jesucristo, el cual yo también estoy siendo camino a ser como Cristo. Realmente esto es el Evangelio, Cristo aceptándome a mí. Cristo aceptando un miserable pecador que desafíe la santidad de Dios y la justicia de Dios. Así todo, Cristo me recibió. Primera de Corintios 12:25 dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen unos a otros, preocupándome uno por el otro, preocupándome por mi hermano. Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión de la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, sirviéndonos unos a otros. Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor. Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mis hermanos, si algo nosotros tenemos que ser es benignos, misericordiosos y perdonadores. Porque mi reflejo es, yo me tengo que ver, si Dios tuvo misericordia de mí, si Dios tuvo compasión de mí y si Dios me perdonó a mí, ¿yo quién soy para no perdonar a mi hermano? Yo soy un pecador exactamente igual que él. Ambos merecíamos el infierno porque desafiamos la justicia de Dios. Así Dios me perdonó. Así dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdónanos unos con otros. Dice, como Dios también os perdonó
a vosotros en Cristo. Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. La comunión es esto, cantar juntos a Dios. Eso nos edifica. Mis hermanos, cuando cantamos, no canto solamente para estar yo y Dios solo. Estamos cantando como un cuerpo. Y entonces yo tengo que estar pensando, Señor, esta canción, no sé cómo está la vida de mis hermanos. Aplica esta canción en su corazón para fortalecer a mi hermano. Háblale a su corazón, Señor. Esa es cuando nos reunimos en alabanza y adoración. Primera Tesalonicenses 4:18, por tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Confesar nuestras ofensas. El viernes pasado hablábamos, el viernes con la reunión de hombres. Muchas veces luchamos con un pecado que no podemos dejar. Es ese mismo momento que necesitamos la ayuda de un hermano que me ayude a orar y ayudarme en esa batalla para combatir ese pecado. El problema es que como no entendemos el cuerpo de Cristo, como no entendemos que tenemos nosotros pecados remanentes con el cual luchamos, usamos esa confesión para críticas o chismerío. Pero mi mente tiene que estar colocada en que yo soy un pecador que sigo caminando en santidad para ser como Cristo, luchando con mis pecados remanentes. Así mi hermano es exactamente igual. Y si viene a mí, no es porque yo soy mejor. Es que ambos estamos siendo transformados. Y mi hermano está desesperado. Y yo tengo que poner mi oído para escuchar su confesión y orar. Y dice, y la oración, dice que para que seáis sanados, y la oración eficaz del justo puede mucho. Ese es el contexto, no está hablando de sanidad, ese es el contexto. Si mi hermano viene a mí confesando su pecado, yo voy a orar por él y él va a ser sanado. Él va a poder fortalecerse mejor, él va a poder atravesar ese pecado y él va a poder caminar en santidad. Ese es el contexto. Ese es el contexto. Primera de Pedro 4:9 dice, hospedaos los unos a los otros. Otra vez, sin murmuración. La misma palabra, no es chismerío, es sin rezongar. Romanos 16:16, saludaos los unos a los otros. Fíjense, hermanos, en los mínimos detalles que Dios está. Aún Dios nos tiene que exhortar en su palabra a saludarnos unos a otros. Pero somos tan cabezones nosotros que tenemos que leerlos porque nos olvidamos de saludarnos. Ahora, ¿qué hacemos con todos estos textos que hablan acerca de mi comunión con mi hermano? En estos textos realmente está explícito que va a haber problemas. Por eso hay exhortaciones claras. Pero mis hermanos, somos un cuerpo y debemos vivir como un cuerpo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Sí hay problemas. Dios usa muchas veces esos problemas para transformar nuestro carácter a la imagen de Cristo. Pero Proverbios 27:17 dice, el hierro con hierro se afilan y un hombre aguza a otro.
La Biblia textual lo traduce: el hierro con hierro se afilan, así aguza el hombre el semblante de su amigo. Mis hermanos, si nosotros le damos a un hierro, dale que te dale, dale que te dale, dale que te dale, van a salir chispitas. Así somos nosotros, hermanos. Nos estamos agudizando, afilando, puliendo unos con otros. Va a haber roce, va a haber fricciones, pero tenemos algo en común: Cristo, la salvación, el evangelio. Fuimos perdonados por gracia, vivimos por gracia, estamos en una comunidad de gracia. Entonces, así es como nosotros debemos tratar. No hay otra forma de crecer en santidad y a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Dios proveyó un cuerpo que es su iglesia. Si nosotros leemos, por ejemplo, Gálatas 5:22, que lo sabemos de memoria, y 23, dice: mas el fruto del Espíritu, fíjense, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pregunto, ¿cómo vamos a aplicar el fruto del Espíritu Santo si no hay problemas? ¿Cómo vamos a amar si no hay alguien inamable, por decirlo de una forma? Si nosotros amamos a los que nos aman, mis hermanos, Jesús fue claro. Eso hacen los impíos. Porque vamos a amar a quien me ama. Acá Jesús, cuando Jesús hablaba en el Sermón del Monte, era amar a vuestros enemigos. Amad a los que os aborrecen. Amar dentro de la congregación a los insoportables. ¿Cómo vamos a tener paciencia si no hay alguien que es realmente intolerable? Así es como el fruto del Espíritu está en nosotros. Es la única forma. El fruto, Gálatas 5:22, 23, nos están diciendo: cuando vos nazcas de nuevo, vas a tener problemas. Porque te voy a poner en un cuerpo que va a tener problemas. Porque vamos a manifestar el maravilloso y glorioso fruto del Espíritu. Va a ser el Espíritu obrando en nosotros. Mis hermanos, en 1 Corintios 13:4 dice: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se irrita no quiere decir que nunca te vas a irritar. Pero volvemos al principio de la predicación. Si yo me irrito, yo puedo ir a Cristo porque la sangre de Cristo me lava de todos los pecados. Y puedo confesar mi pecado y el Señor me perdona. Dice: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y las ciencias se acabarán. Mis hermanos, nos tenemos que acostumbrar a mirar las caras hoy, nos tenemos que acostumbrar a soportar hoy, porque un día, por la eternidad, vamos a estar juntos alabando a nuestro Señor, quien nos salvó. Debemos aplicar realmente esto a nuestras vidas. Este es el tipo de comunión que la Biblia nos enseña. La pregunta que les dejo para reflexionar es: ¿ayudamos a nuestros hermanos en su crecimiento? Mi vida, mi crecimiento, lo comparto con otro para que sea edificado. Me dejo amonestar. Me dejo exhortar, me dejo disciplinar, me dejo enseñar, me dejo guiar hacia un conocimiento mejor de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pido ayuda cuando lo necesito, porque es muy fácil enseñar, es muy fácil compartir, pero no es tan fácil dejarse enseñar, dejarse amonestar. Pero esto es lo que es la comunión cristiana.
Realmente pido al Señor que aplique esta palabra en nuestros corazones. Realmente, para tener una mejor comunión unos con otros. Y que solo realmente sea Dios glorificado. Él es el único digno de toda nuestra adoración. No soy yo, mis hermanos, el centro del cuerpo. Es la cabeza el que merece la gloria. Es la cabeza, es Cristo. Es Cristo y solamente Cristo, y todas nuestras rodillas se doblarán cuando Él venga. Cuando Él venga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque realmente tu palabra es clara. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Dios. Porque somos muy duros, Dios, como tu pueblo. Era tan duro de servir, Señor. ¿Cuánto, Señor? Somos nosotros también duros de servir. Y no queremos entender cosas tan claras que están en tu palabra. Ayúdanos, Señor, con tu gracia, para poder cumplir lo que hay en tu palabra. Que podamos edificarnos, Señor, unos a otros. Que podamos comprometernos unos con otros. Que podamos estar atentos de las necesidades de nuestros hermanos en cada segundo de nuestros días. Ayúdanos a ser un cuerpo, Señor, perfectos, unidos por todas las coyunturas, para que tu nombre sea exaltado y el mundo crea que tú eres Dios Todopoderoso, el único Salvador del mundo. Te damos toda la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.